Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast de Neurociencia y la Gestión Humana del Departamento de Neuropsicología, Neurolab y del Departamento de Psicología de Universidad del Valle. Mi nombre es Judith Morales y el objetivo de este espacio es conocer más acerca de la neuropsicología en el ámbito empresarial. Soy Judith Morales, coordinadora del área de Psicología Industrial, y hoy nos acompaña... Soy la doctora García de la Cadena, bienvenidos a todos. Soy la directora del Departamento de Neuropsicología y coordino el Neurolab aquí en la Universidad del Valle de Guatemala. En este primer episodio hablaremos de cómo reacciona nuestro cerebro ante el mundo empresarial. Doctora Claudia García de la Cadena, cuéntenos, ¿cómo considera usted que se relaciona la neurociencia dentro del ámbito empresarial? Bueno, a ver, muchas gracias por escuchar este primer podcast. Como ustedes saben, es una serie de podcasts que hablaremos sobre gestión humana y neurociencias. Y bueno, siempre vamos a empezar a hablar sobre cuál es el órgano que produce la conducta, las emociones y los pensamientos, pues es el cerebro. Entonces, definitivamente, Judith, hablar de neurociencia y toda la parte de gestión humana o la parte organizacional, pues es vital, porque la forma como los seres humanos aprendemos, vemos, hacemos, es a través de nuestro cerebro. Entonces siempre hay que empezar a decirles a la gente que nos escucha que el cerebro, cuando nacemos, es un órgano que no está desarrollado. ¿Y por qué digo esto? Porque es un órgano que conforme vamos a pasar las primeras etapas de nuestra vida, se va a ir mielinizando. ¿Qué es mielinizando? Pues que las neuronas, que es nuestras células del cerebro, van a ir creciendo. Entonces, cuando nacemos, los seres humanos tenemos mucho más neuronas y conexiones en las áreas occipitales. Las áreas occipitales están atrás de nuestro cerebro y es lo que nos permite que podamos ver el mundo, es decir, el sistema visual es muy importante para nosotros, sobre todo pensando porque es a través de ese mundo que aprendemos, que nos relacionamos, ¿verdad? Y obviamente ese cerebro que va a crecer, va a madurar y al madurar lo que va a hacer es que vamos a ir aprendiendo pues patrones de comportamiento, vamos a ir aprendiendo significados del mundo, y también una parte muy importante en las organizaciones es que vamos a aprender a relacionarnos socialmente, ¿no? Es decir, que por medio de lo que nosotros observamos, nos ayuda a entender ese mundo y nos ayuda a tener buenas relaciones o a mejorar nuestras relaciones o aprender a manejar esas relaciones humanas dentro de cualquier ámbito donde nosotros nos desenvolvamos. Así es, de tal manera que nosotros desde la infancia empezamos a aprender nuestra interacción social y vamos a ver que el primer ser humano con el que interaccionamos cuando somos bebés es con nuestra mamá. Nuestra mamá, no solo porque nuestra mamá tiene apego con nosotros, es decir, una relación afectiva de seguridad, sino también es la primera persona con la que aprendemos a recibir amor, a ser aceptado, que lo vemos claramente en las organizaciones, que es muy importante que nos validen lo que hacemos, que nos reconozcan lo que hacemos, ¿verdad? Y que en lo largo de las instituciones o de las organizaciones vayamos creciendo. Entonces, los parámetros de esa relación entre mi madre y yo, pues van a ser pautas para, primero mi madre, porque es el primer contacto, pero los papás también son muy importantes, porque los papás también dan pautas de comportamiento y de jerarquía. Cuando digo jerarquía es que ni modo que todo mundo mande todo en una organización y tampoco en una familia, ¿verdad? Y esto no estoy diciendo, no quiero meterme en aspectos que tienen que ver con machismo, sino entender que uno debe dirigir. Cuando es como un barco, ¿verdad? No puede manejar, no puede conducir el timón dos personas, porque uno da para un lado, otro da para el otro. Entonces, debe ser uno, porque si no es así, no tenemos un orden, ¿no? Entonces, desde que somos pequeños, aprendemos eso. Ahora, ¿por qué las relaciones que tienen que ver
las relaciones interpersonales y nuestro cerebro, pues tiene que ver porque a lo largo de nuestro desarrollo, los seres humanos entendemos que hay reglas, y las reglas sociales de tú vas primero, yo voy después, yo te comparto mi juguete, tú me compartes mi juguete. Entonces, de que somos pequeños, Judith, vamos a aprender, ¿verdad?, reglas sociales. Que las trasladamos a la organización, y ahí es donde nosotros ya nos adaptamos a una organización. Yo he visto que hay personas que inconscientemente, ¿verdad?, tienen jefes o manejan un estilo de liderazgo parecido al que tienen en su casa. Y entonces se dan cuenta de que a veces están pues con en alguna organización y reconocen ciertos comportamientos que lo asocian a cómo se comporta su mamá en su casa, cómo se comporta su papá, independientemente de pues si es un padre crítico, etcétera, o nutritivo y demás. Pero esto sucede inconscientemente porque pues es algo familiar que yo tengo, ¿verdad? Que mi cerebro pues obviamente lo reconoce como algo familiar y yo lo asocio y digo pues sí, se parece mucho a estas conductas. Otras personas lo reconocen y lo pueden rechazar, y otras personas lo reconocen y es muy familiar, y pues eso hace que tengan pues mayor éxito, o pueda suceder que tengamos mayores retos, ¿verdad?, en esa comunicación organizacional, ¿verdad? Claro. ¿Qué opinas tú en relación a esto? A ver, cuando te estaba escuchando pensaba que a lo largo de los podcasts vamos a hablar sobre por qué las emociones tienen un elemento muy importante y por qué los patrones de cómo interpretamos las cosas, y también entender que hay experiencias pasadas que son almacenadas en nuestro hipocampo y que cuando nos enfrentamos en una organización, como lo que estás diciendo, obviamente nuestras experiencias previas salen a relucir, que están en forma a veces inconsciente, a veces no nos damos cuenta que así estamos reaccionando. Entonces, a lo largo de los podcasts que vamos a ver, que van a escuchar, van a ver cómo vamos a ir adentrando a entender, bueno, el sistema límbico, que está formado por diferentes núcleos subcorticales. Vamos a ver que la memoria, vamos a recordar cosas en nuestra memoria, y que los recuerdos pasados, que esta experiencia que estabas diciendo, vienen y surgen en un adulto, ¿verdad? Y que a veces no entendemos por qué reaccionamos así, o a veces no entendemos por qué somos impulsivos, o a veces no entendemos cómo tomamos malas decisiones, ¿verdad? Es decir, cuando un jefe te está regañando, pues cómo estás interpretando lo que te está diciendo, y cómo podemos tener o ser ágiles, que es lo que algunos autores llaman como inteligencia emocional. Es decir, esa capacidad que tenemos para darnos cuenta de cómo estar, de las emociones del otro, y cómo poder identificar nuestras propias emociones y poder dilucidar o quizá entender todo el contexto y poder reaccionar de una forma diferente. Me encanta, Claudia, el poder conversar acerca de esto, porque estamos viendo una integración del pensamiento, de las emociones, del comportamiento dentro del ámbito empresarial, ¿verdad? Porque a veces solo lo vemos como en el colegio, o solo lo vemos en mi pareja, pero pasamos la mayoría del tiempo dentro de una organización, y es donde nos toca resolver conflictos, adaptarnos, el tomar estrategias con un estilo de liderazgo, el buscar soluciones, el entender una cultura organizacional, y al final el cerebro tiene una función primordial, porque nosotros interpretamos al mundo o percibimos al mundo con nuestros sentidos, pero el cerebro es quien analiza, procesa, clasifica, selecciona, interpreta, y ya esto se traduce en una conducta o en un comportamiento, ¿verdad? Que se vuelve muy interesante. Y lo que nosotros vemos dentro de la organización son conductas, son comportamientos, y la racionalidad viene detrás de ese pensamiento que nosotros tenemos. Ahora, dentro del ámbito organizacional, nos hablan mucho acerca de la neurociencia en los equipos de trabajo, la neurociencia en una toma de decisiones, la neurociencia dentro de la interpretación de estrategias de mercadeo, ¿verdad?
el neuromarketing también que nos hablan, que va asociado a todo y pues este es el objetivo de este podcast, ¿verdad? Así Que es. veamos que no se encuentran separados estos dos mundos, sino que al contrario nos hacen entender al ser humano desde una forma más integral y principalmente dentro del ámbito organizacional, ¿verdad, Claudia? Así ¿Algo es. que quieras agregar tú antes de que vayamos cerrando nuestro primer Sí. capítulo del podcast? Bueno, quizá también vamos a revisar algunas cosas, como dices, de la percepción, ¿verdad? Y cómo a lo largo de nuestra vida vamos a ir modificando y nuestro cerebro se va transformando. Y tenemos el cerebro humano tiene la capacidad enorme de adaptarse y de cambiar y transformar. Así que los esperamos en los demás podcasts. Ojalá nos puedan acompañar. Estamos muy contentas de compartir estos momentos con ustedes y con nuestros invitados. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos en este día a todos, ¿verdad? El próximo capítulo de Neurociencias y la Gestión Humana, el tema será cómo percibimos nuestro entorno y las empresas, ¿verdad? Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook o Instagram y nos pueden encontrar como Neuropsicología VG. Aquí es importante que dejen sus preguntas para que nosotros podamos pues aplicarlas en los próximos episodios de este podcast. Así que muchísimas gracias y esperamos que les guste y que sea de mucho interés conocer y comprender cómo se interacciona y cómo funciona nuestro cerebro, la neurociencia, todos los elementos, los factores sociales, las emociones, la toma de decisiones dentro de un ámbito empresarial. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.